sobre el monumento a los judíos en Berlín. Es un memorial y lo diseñó Peter Eisenman. Entonces cada uno va a explicar un concepto sobre lo que entendió por el monumento y cómo ve la relación de la clase con este arquitecto y con su simbología y demás. Pero por mi parte, el monumento al Holocausto se relaciona mucho con la clase. Por ejemplo, cuando hablábamos acerca de que las culturas siempre tienen una rivalidad por ver quién tiene la razón y quién no. Entonces, por ejemplo, eso lo vimos cuando discutimos acerca de cómo los europeos pensaban que ellos eran los que tenían mayores conocimientos y mayores desarrollos científicos que los americanos, que por ejemplo sentían que ellos tenían la razón en cuanto al origen del universo y demás. O por ejemplo cuando las potencias mundiales se peleaban entre ellas por saber quién tenía mayores descubrimientos científicos y quién tenía la razón sobre de dónde venimos los hombres y demás. En este caso es una rivalidad por saber cuál es la raza, digamos, más fuerte. Entonces ahí empezó como el conflicto de los alemanes con los judíos, porque los alemanes pensaban que era una raza superior a los judíos. Entonces este tipo de, digamos que de rivalidades es algo que se ha visto a lo largo de la historia. También relaciono mucho como el monumento como con la forma de los mitos que había antes. Entonces digamos que antes los mitos era una forma como por mantener ese recuerdo, pero entonces en este caso el monumento en sí vendría siendo como ese mito, como ese objeto que recuerda lo que pasó antes y los hace tener como conciencia hacia el futuro. También veo como que el monumento en sí es una forma como de arte, porque no necesita una explicación propia, sino como que a partir de su concepto y de su construcción y de la forma como está proyectado el monumento, es un elemento que se demuestra a sí mismo y que tiene un significado muy fuerte detrás de su estructura y de su diseño. Bueno, en mi caso me pareció muy interesante todo el documental y la lectura sobre las cuevas de Chauvet. Entonces, pues me llevó como en relación a los contenidos del texto, la parte en que como lo que nosotros decimos nos lleva y nuestras experiencias nos llevan a relacionarlas o a plasmarlas por medio de algo, ¿sí? A representarlas en dibujos, a manera escrita, y que todo esto como que crea un montón de cosas que se quedan en la memoria y que hacen que sea más fácil recordarlas, ¿sí? Entonces, pues es como ver todas estas experiencias con los sentidos, cuando el hombre ya tiene conciencia y empieza como a transmitir sus experiencias, llega a este punto en donde encuentra el dibujo, donde encuentra la escritura, donde se encuentra con todas estas maneras de representación de cultura como la danza, como la música, el canto, y pues que finalmente llegamos a la arquitectura. En relación con el monumento, a mí se me hace que pues a lo largo de la historia han pasado muchas cosas que han quedado en el olvido, y todos estos monumentos lo que hace es recordarnos que pasó algo, que ahí hay algo y que hay una enseñanza. Entonces, pues la tragedia del Holocausto está muy presente en toda la sociedad, y además de eso está representada de manera escrita, de manera fotográfica, de manera artística. Vemos como Peter Eisman logra crear como un estilo como de sepulcro ante todas esas personas que fueron sacrificadas y que se perdieron, pero entonces él logra como darle una identidad a cada uno de ellos, a que haya una presencia ahí, de que uno pase y que uno vea la magnitud de esto y uno diga como fueron tantas personas, fue esto lo que pasó y están ahí, sí, es como un recordatorio que permite que todas las personas que pasen, o que por medio de las redes, de internet, de todo esto que hay, pues que la gente pueda recordar y pueda tener presente todo esto. Pues como eso también como que ayuda a que, pues, de que la gente tenga ese recuerdo, es como gracias a los mitos y como la forma de que el hombre ha venido como a lo largo de la evolución creando y manteniendo, es como el interés por sus pasados y sus ancestros. Entonces así como pues los neandertales y los sapiens como que trataban de tener como esos ritos en donde pues le daban como alabanza a ciertos seres superiores que ellos, pues, en los que ellos creían.
también ellos, pues cuando los neandertales como empezaron a morir, ellos mismos empezaron a crear como sus ritos en cuanto a la muerte pues, como de sus ancestros. Entonces desde ahí como que se comienza a dar como esa importancia a los ancestros y pues a la muerte, y de tenerlos como enaltecidos de alguna manera, pues como con el rito pues como del entierro. Y pues esto también se puede ver mucho en el monumento, como con pues como se relacionan cada uno de los cubos y de los módulos como con las tumbas. Entonces esta es una manera también de que el hombre moderno se ha puesto ha venido como teniendo esas pequeñas cosas de la evolución y de la cultura que se han venido dando a lo largo de la historia, y pues como que esto lo hace, digamos, Peter al poner estos cositos, los módulos de hormigón, y representa mucho como esa importancia de la muerte y de lo que pasó en esta época de la época nazi y de los judíos. También es como esa relación y todo lo que empieza uno a tener como esa concepción de la vida, de la muerte, de que se relaciona pues como con lo terrenal acá, y por ejemplo en el caso del monumento en que el cielo era despejado y todas estas cosas, como todo lo que se relaciona con muerte, con cielo, tiene eso. Sí, y también como pues cuando hace esos pues como monumentos de hormigón, pues lo que hace es también, al tenerlos tan cerca, esa sensación que tú generes, la sensación como de encerramiento, gracias. Y también como que eso ayuda a que tú también sientas como lo que pudo haber pasado como antes, y eso también es una forma de rito que él está tratando de generar, como mostrando lo que pudieron haber vivido los antepasados. Entonces como que es una especie de creación de rito en el monumento en sí. Bueno, yo voy a hablar como, pues no sé, se me hace muy importante hablar de el debate que sufre actualmente como la arquitectura, como de qué es arquitectura o qué se puede considerar como arquitectura, que eso eran unos de los temas como pues más vistos en la clase. Entonces uno puede relacionar como, no sé, como hay mucha gente que dice como que lo técnico y el arte, pues siempre hay un límite no tan estrecho entre esas dos cosas. Entonces hay alguna gente que considera como la arquitectura como muy técnica y muy desligada del arte, pero digamos en el caso pues de la clase, uno de los objetivos principales es que pues se debe involucrar la arquitectura con las demás prácticas artísticas, porque en verdad, pues o sea, en mi opinión la arquitectura en realidad es arte, como uno de los textos que al principio tuvimos en el curso, que era de que uno puede considerar como cualquier cosa, pues arte, uno también puede considerar cualquier cosa como arquitectura. Digamos, pues en los antepasados como que consideraban arquitectura pues una tienda hecha en, no sé, ramas o lo que sea, pues eso era arquitectura para ellos, y puede que en este momento pues arquitectura pues no sea eso. Entonces lo mismo pasa como con el arte, como que uno puede considerar que muchas piezas artísticas o monumentos artísticos que hacen, pabellones, etc., no sea arquitectura y sea como un monumento artístico, lo que sea, pero pues en realidad eso también pues está haciendo arquitectura. Y digamos, relacionado con Peter Eisenman, que es el arquitecto del monumento al Holocausto, o directamente con el monumento, pues el monumento trata mucho como, o sea, hay alguna gente que puede considerar que el monumento no es del todo como una pieza arquitectónica, porque no es como algo donde uno pueda habitar, como un lugar de permanencia, o donde uno pueda como hacer algún tipo de actividad, pero en realidad, o sea, y hay gente que lo considera más como una pieza artística, pero en realidad pues es las dos. Y eso es lo que Peter Eisenman trata de hacer mucho como con sus obras, con sus construcciones, porque en todo trata de mostrar como algo simbólico, en todas sus edificaciones trata de mostrar algo simbólico. En este caso pues trata de evocar la memoria, como lo decía Laura, pues a los judíos, a todo lo que pasó. Entonces eso es su representación, tanto artísticamente como arquitectónicamente. Entonces no hay ningún límite desde esas dos prácticas. Y digamos que sus proyectos también nacen a partir de un concepto, y eso hace también que todas las construcciones que él hace
traten de expresarse por sí solas, como que él retoma también muchas cosas específicas de los lugares en donde está construyendo, digamos, pues en este caso es como la manifestación de, pues, de todas esas personas que murieron y como de la identidad de esas personas, pero él también ha tenido otros proyectos en donde retoma cosas específicas de cada lugar para volverlo propio de ese lugar y como para que el proyecto se pueda explicar solo y para que digamos que se note esa relación como artística que él tiene con sus proyectos y muy conceptual también, muy significativa. Sí. Bueno, pues finalmente el curso y pues todo lo que aprendimos, lo que leímos, lo que vimos a través de documentales, de videos, nos lleva a concluir de que las artes nos llevan a construir memoria, a que todas estas representaciones que la experiencia nos lleva como a mostrárselas a alguien más, a contarle a alguien más, pues es esa forma de empezar a transmitir tanto la cultura como pues las cosas que pasan. En el caso del monumento, nosotras concluimos que además de ocupar un espacio, de ser una representación artística y arquitectónica, también el monumento se caracteriza porque le da identidad a cada una de las personas que fueron víctimas del Holocausto para que no quedara en el olvido.